Me dijo Guillermo que hablara acerca de lo de la epifanía y la teofanía. Primero, alguien, me imagino que están familiarizados al menos con la epifanía, porque no hace mucho que la celebramos litúrgicamente. ¿Alguien sabe lo que es la epifanía? Manifestación. ¿De quién? ¿Sobre quién? ¿A quién se les manifestó? A los pastores, exacto. Y la fiesta litúrgica, a los reyes, exactamente, a los magos, a los sabios de Oriente. Pero qué bueno que empezamos con eso, porque la liturgia pone la epifanía el evento de los magos, de los sabios de Oriente, porque al menos en la liturgia, en la Biblia no dice que eran reyes. Entonces, porque con eso vamos a decirlo, engloba a todos, no solamente al pueblo judío, que eran, vamos a decir, los pastores, sino engloba a otras naciones, porque los sabios de Oriente, estas personas, pues se presume que eran personas que eran originarios de Arabia o de otras partes que no eran judías, en pocas palabras, ¿eh? Entonces, la epifanía propiamente, litúrgicamente, se celebra en el evento de los sabios, que van a dar oro, incienso y mirra a Jesús, pero no es la única epifanía, porque si epifanía significa manifestación en griego, Jesús se manifestó antes a los pastores, que también es epifanía. O sea, simplemente es por un aspecto litúrgico que lo pone la iglesia para englobar ya a todos. A los pastores solamente se les había manifestado al pueblo judío y después a estos sabios que eran de otra parte. Entonces, ¿alguien sabe lo que significa teofanía? Teofanía. Va por ahí mismo. Sí, va por ahí. Es decir, si epifanía y esta teofanía está construida a raíz también de epifanía, solamente hay que ver el vocablo al principio, teo, Dios. ¿Y qué significa epifanía? Manifestación. Entonces, la manifestación de Dios, ¿va? Porque epifanía puede ser epifanía. Nosotros obviamente sabemos que Jesús es Dios, ¿va? Pero en muchas religiones se puede usar la epifanía no necesariamente en una manifestación de Dios. Entonces, el término teofanía es un término más exacto para decir manifestación de Dios, ¿va? Entonces, y por ejemplo, se le recalca mucho en el bautismo del Señor, que es con lo que acaba la Navidad, este próximo domingo, es una teofanía. ¿Por qué? Porque Jesús se da a conocer, pero ¿quién lo revela? El Padre. Dice, este es mi Hijo amado. Entonces, es una manifestación de Dios muy visible, muy tangible. Ahora, pues eso, propiamente en cuanto a lo que me pedían, pues si se pudiera explicar epifanía y teofanía, pues en eso quedamos. Pero pues como todos los misterios de la revelación y que obviamente celebramos en la liturgia, no pueden quedar como un aspecto anecdótico. O sea, ¿de qué sirve saber que epifanía significa manifestación y teofanía manifestación de Dios? O sea, ¿esto en qué afecta conmigo, pues, propiamente? O sea, el mero conocimiento, el mero evento de saber, ok, Jesús se le manifestó a los magos de Oriente, pues, y ahí nos quedamos. Pero ¿de qué manera trasciende? Porque la Escritura es viva. Es decir, tiene su sentido anecdótico, histórico, que recordamos litúrgicamente, pero que tiene ciertas implicaciones en la existencia. Y es ahí donde yo lo voy a tocar. Una cosa, y voy a empezar con una cosa bien interesante. Los magos o los sabios de Oriente no eran judíos, por lo tanto no tenían recursos como la revelación judía. Vamos a decir, el Antiguo Testamento no lo tenían. Entonces eran personas que con el estudio de los astros, o sea, vamos a decir, con otras herramientas llegaron a ciertas conclusiones que por la revelación el pueblo judío había llegado ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que eran personas que tenían una búsqueda de la verdad. Obviamente es mucho más fácil para el pueblo judío, como para nosotros que tenemos ya la Escritura revelada, que sabemos que es verdad. Pero ¿qué decir de personas que no la tienen? ¿Nunca podrán llegar a Dios? No necesariamente. Porque estábamos si no estaríamos nosotros acá sentados. Yo no estaría acá sentado.
Sí, o sea, vemos, o sea, ese es el mejor ejemplo en donde vemos que la búsqueda de la verdad, primero, de que la verdad es única, y que ya sea por la revelación o por el uso de la razón solamente, o sea, que mientras haya una honestidad en la búsqueda de la verdad, tarde o temprano se va a llegar. Entonces, porque al final Dios no tiene miedo de las preguntas, de las dudas. Que a veces uno se congela ante, por ejemplo, preguntas. Yo dialogo mucho con ateos y preguntas que preferiríamos mejor ya ni siquiera hablar con ese tipo de gente. Personalmente, esto es una opción muy particular. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, al menos en Latinoamérica se usa mucho, que en las puertas haya un letrero que diga: aquí este hogar es católico, no queremos propaganda protestante o de nadie más y todo eso. A mí me parece, en un sentido, sin juzgar a la gente, como un acto de cobardía, una manera de decir: no quiero entrar en diálogo con alguien que piense diferente conmigo y no quiero entrar en diálogo. ¿Por qué? Es la pregunta. Pero muchas veces No estoy... falta de conocimiento. Ya, exactamente, no puedo estar totalmente seguro. Entonces, ¿pero qué significa aquí? O sea, la actitud de los magos es una total apertura. No van con su librito cerebralmente, sino van a buscar, porque vaya que se aventaron el viaje de su vida. O sea, no había aviones, no había trenes, no había autobuses. O sea, ellos sabían que saliendo de Arabia, el que haya venido, por ejemplo, de Arabia, pues era el viaje de su vida. ¿Quién sabe si iba a regresar? O sea, el hacer un viaje de ese calibre, confiando solamente en aspectos astronómicos, pues habla de que había una, decía Santa Teresa, una determinada determinación. O sea, la apertura hacia la verdad era completa, no era de a medias, porque lo que expusieron ellos en dejar todo para ir al encuentro de Jesús fue demasiado. Entonces, lo que voy a tratar son precisamente obstáculos para llegar a la verdad y algunas vías que nos ayudan a llegar a la verdad. Voy a mencionar el obstáculo más radical, yo creo, es el fanatismo. Es el primer obstáculo. Un fanático nunca va a llegar a la verdad. Hay muchos tipos de fanatismos. Yo voy a poner 3 tipos de fanatismos. El fideísmo, los voy a explicar ahorita. El fideísmo, el racionalismo y el hedonismo. Son 3 fanatismos. Primero, entender el término fanatismo, porque a veces no se entiende del todo. Por ejemplo, a mí si me dicen fanático, a mí sí me ofenden. Pero, por ejemplo, a mí me dicen radical y a mí no me ofenden. Porque radical viene de raíz en latín. Entonces, cuando te dicen radical, tú eres muy radical, significa que tú tienes raíces. Pero a veces, si se fijan, mucha gente lo que te quieren decir es, cuando te dicen, tú eres muy radical, te quieren decir, tú eres muy fanático. Y hay mucha diferencia. Radical es el que tiene raíces, fanático es aquel que ha parado en el conocimiento, se ha frenado. Entonces, él cree que ya tiene la verdad en sus manos. Es un fanático. Entonces, el fanático tiene supuestamente obviamente, la verdad en sus manos. Entonces, es una persona ya frenada. Hay ciertas características usualmente de un fanático. Cuando tú dialogas con un fanático, tarde o temprano va a terminar o agresivo, o violento, violencia verbal o violencia física. Y en esto hay que reconocerlo con mucha humildad. La Iglesia, en su historia, ha cometido muchos actos de fanatismo, que ha querido imponer la fe, por ejemplo, a la fuerza. Eso es un acto fanático. Lo que no significa que la doctrina católica sea fanática. Hay que diferenciar. Nosotros no tenemos una doctrina fanática, pero en la historia, como católicos, hemos tenido comportamientos fanáticos. ¿Ya? Ciertas cruzadas, para empezar. No todas. Se dice la Inquisición, pero a veces la gente avienta... ¿Sabes cuántos tipos de Inquisición había? ¿Sabías que principalmente fue Vox Populi? La gente lo pidió, es decir, no fue iniciativa de la Iglesia, que había una Inquisición civil y una Inquisición eclesial. Entonces,
A veces es la falta de conocimiento termina también provocando ciertos tipos de fanatismo. Entonces, primero la diferencia, no es lo mismo ser radical que fanático. Y el fanático, lo primero es alguien que cree que ya tiene la verdad en sus manos, ha parado en el conocimiento, ya no necesita conocer más y ahí está frenado. Y terminará siempre huyendo o agrediendo y sobre todo hoy en día siendo muy vulgar, ¿verdad? Es decir, entonces voy a comenzar con el primero, el fideísmo. Fides en latín significa fe. Voy a poner 3 ejemplos de fideísmo. Ya el fideísmo es un fanatismo. El fideísmo protestante. Yo recientemente estaba hablando con unas personas que eran católicas y me di cuenta que ahora ya eran pentecostales. Y entonces yo, como las conozco, dije, bueno, pues vamos a hablar sin querer hacer proselitismo de mi parte. Quiero escuchar su historia, ¿qué pasó? ¿verdad? Porque no obstante de que no hay, al menos yo no he conocido un solo argumento válido y razonable para dejar la Iglesia Católica, sin embargo, pues hay que ponernos a saber cuál es la historia de la persona, ¿verdad? Entonces, empezamos a dialogar, pero ya cuando entramos a cuestiones de tocar la verdad, nuevamente la verdad, el fanático, ¿qué hace? Se cierra. Estas personas no fueron agresivas, groseras y todo eso, pero terminaban, no, habla con mi pastor. Le digo, qué interesante. O sea, si ustedes hubieran tenido ese mismo comportamiento cuando eran católicas, es decir, cuando llegaran los pentecostales le hubieran dicho, habla con el Padre, yo no quiero escucharte, hable con el Padre, creo que otra cosa hubiera pasado. Entonces se van cerrando y vamos a decirlo que llegan hasta a un aspecto de oportunismo, porque hay gente que son ese tipo de protestantes que saben quién no está formado, saben a quién agarrar de fe débil y a esos los recetan. Yo muchas veces los he retado a esas personas y se cierran. Entonces ahí yo les digo, entonces lo que tú estás demostrando es primero que eres oportunista. Y que segundo, no es que sepas o estés firme en tu fe, sino más bien eres un ignorante especializado. O sea, solamente eres monotemático aquí y como que sabes que este tema conmigo lo vas a tener que argumentar, pues mejor me voy con los otros. Porque eso es lo chistoso, es tanto el fanatismo que tú puedes revocarle una falsa doctrina, por ejemplo, a un protestante, y este protestante supongamos que reconoce que está mal y todo eso, pero si en ese mismo momento, ya cuando yo me vaya, llega otro, le va a volver a decir el mismo argumento que yo ya le dije que está mal. O sea, cuando les das los argumentos, claro, no estoy generalizando, estoy particularizando al protestante que tiene un tipo de fideísmo y son ciertas características. Quien cree, y también nosotros podemos ser fideístas, aun cuando sabemos que nuestra doctrina es verdad, está firme, el no conocimiento de eso te puede cerrar. No, yo soy católico porque soy católico. Y yo creo en la Eucaristía, pero ok, a ver, explícame la Eucaristía. No sé, pero yo creo en la Eucaristía. Podemos llegar también a ese nivel de fanatismo. Otro ejemplo del fideísmo, el esoterismo. Las cuestiones esotéricas que están tan de moda, que cuarzos, que energías, que atrapasueños, que un montón ya mencionan ángeles, pero no son los ángeles como la concepción que tenemos nosotros y confunden a la gente. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿dónde está el fanatismo? El fanatismo es que la visión espiritual del ser humano la ven como magia. Y aquí voy a hacer la diferencia. ¿Ustedes me podrían decir cuál es la diferencia entre magia y oración? Magia y oración. ¿Ya? La magia tiene fe. ¿Cómo es la palabra? La magia y la oración. Sencillo. En la magia o en cualquier tipo de cuestión esotérica tienen fe, son espirituales. No estamos hablando con ateos, pero vamos a decir, el vínculo es ese mágico. La magia lo que hace es decirle a Dios qué tiene que hacer. Que se sane mi hija, que a mí me llegue la paz, que me llegue la abundancia. O sea, la magia le dice a Dios qué hacer. En la oración, tú vas a preguntarle a Dios qué hacer.
O sea, en la magia yo soy mi voluntad y agarro ángeles, energías o inclusive el mismo Dios, porque muchas cuestiones esotéricas meten hasta Cristo, y meten la Biblia. La New Age ha metido eso, la New Age es esoterismo. Y creen en Cristo y creen todo eso, pero tienen una postura mágica. Yo le tengo que decir a Dios qué hacer. Cuando nosotros creemos en Cristo, pero nosotros vamos a pedirle, pero refiriéndonos primero a su voluntad, no a la nuestra. Nosotros queremos que se realice su voluntad. Por lo tanto, una postura esotérica es un fanatismo. Desde la esencia es un fanatismo. ¿Qué pasa con otras religiones? ¿Eso entra ahí también el yoga, el feng shui y todo eso? Por ahí también. Ya. La yoga quizá va a entrar ahorita en la que voy a mencionar, pero sí, es una manera de que los cambios que tiene que haber en tu vida dependen solamente de tu voluntad, de cómo manipules los aromas, de que cómo manipules los colores, de que cómo se lo pidas a Dios. No, como que le oraste a tu ángel en la medianoche, no, lo tienes que rezar con una vela y un poquito de agua y florecitas, y es en el fin de semana. Entonces, ya empezamos así. Entonces, esa es la cuestión en donde ya implica un fanatismo. El yoga, al ser una disciplina que viene sobre todo de las religiones orientales, hinduismo y budismo, la voy a acomodar un poquito aquí, pero ¿cuál es un fanatismo? Un fanatismo es precisamente cuando ya empezamos a llegar a la conclusión de decir, ok, el esoterismo es una ideología, porque el esoterismo ni religión es, ¿no? La New Age ni religión es una ideología. Pero ya hablar de hinduismo, budismo, el islam son religiones. Y hay quien se atreve a decir que todas las religiones es lo mismo, que al fin tienen la misma finalidad, que es una conexión con Dios, una relación con Dios. Estaba viendo la otra vez en las noticias que fueron como 3 monjes budistas a un parque de Chile que se llenó totalmente. Y entrevistaron al final a la gente. No, pues yo sentí mucha paz y todo. Y hay una señora que dijo, mira, yo soy católica, apostólica, romana, ¿va? Pero al final es el mismo Dios, ¿va? Ellos hacen sus rezos así con ruidos y yo simplemente hago la señal de la cruz. Ahí creo que no estamos entendiendo muy bien las cuestiones. Primero, nuevamente, a veces la falta de conocimiento. ¿Y por qué hay falta de conocimiento? Porque el fanatismo es pararte en el conocimiento. Un fanático, su problema, sea donde lo aplique, va a tener problema porque está frenado en el conocimiento. Está cerrado. Entonces, voy a poner solamente un ejemplo sencillo. ¿Ustedes saben cómo murió Buda? ¿No? Hay 2 versiones que lo ponen. ¿Eh? ¿Es mala digestión? Sí, fue por problemas digestivos. Sí, históricamente fue por problemas digestivos que se fue Buda. Entonces, pero llamó a sus discípulos y dicen que simplemente se recostó en un árbol y entonces pues llegó al nirvana. Se elevó y ya. Y la otra es que, por eso siempre vas a ver 2 tipos de imágenes de Buda. Uno así acostado y otro en la posición flor de loto. ¿Saben cómo es la flor de loto, no? Entonces, que es las piernas así cruzadas. Entonces, es interesante ver cómo el líder de esa religión, yo no estoy juzgando a los budistas, pero para que vean si verdaderamente es lo mismo. El budismo es como, tiene cosas muy buenas. Desprenderse, no atarse a las cosas, pero llega a un punto de decir, no hay que desear nada. Es la única manera de vencer el sufrimiento. Entonces, te molesta el cuerpo, la flor de loto impide que tengas dolor. ¿Qué queda? Pues las ideas. Entonces empieza con la respiración, ya empezamos con la yoga. La respiración, pon tu mente en blanco. Diría un padre, pues si ya la traen en blanco, entonces pon tu mente en blanco. Entonces es renunciar a todo con la finalidad que es la única manera de poder vencer al sufrimiento. Entonces hay cuestiones que son rescatables, porque obviamente tienen valores que nosotros apreciamos como la sencillez, la humildad, la pobreza. Entonces
Pero decía Madre Teresa de Calcuta que donde llega el budismo, ahí empieza el cristianismo. Porque el cristiano no desea desprenderse para ya no sufrir, sino precisamente para ofrendarse, partirse la cara, partirse la vida. Y es ahí donde vean cómo muere Buda, como centrado en sí mismo, hasta la misma posición, así, cómo muere Jesús. Brazos abiertos. Ofrenda total. Ofrenda total. De hecho, en el budismo puede haber un cierto tipo de concepción de cariño, pero estrictamente lo que nosotros entendemos cristianamente como amor no lo puede haber. Porque el amor cristiano implica cruz, implica sufrimiento. Y en la mayoría de religiones lo que están huyendo es del sufrimiento, ¿verdad? Entonces es un fanatismo decir que todas las religiones dan igual. Tú sé budista, pero no puedes ser blanco y negro a la vez, ¿verdad? Entonces no es la misma cosa. El segundo fanatismo, racionalismo. El racionalismo, bueno, para definirlo un poquito, cerrarlo del fideísmo. Si quiere una definición así cerradita, el fideísmo es ver la realidad solamente desde el punto de vista de la fe. Punto. Lo que cuenta es la fe y de ahí ya no me muevo. Sea la fe protestante, católica, la que tenga, de ahí solamente la fe, la fe, la fe, la fe. Ese es un fideísmo. Solamente la fe cuenta. ¿Qué es el racionalismo? Es lo opuesto. Solamente la razón, lo que puede entender mi razón, es lo que es verdadero. Ese es un racionalismo. Entonces, pues ya podemos empezar a identificar chance hasta gente que conocemos de ese estilo. No, a ver, ¿tú crees en esto? ¿Por qué lo crees? Por la Biblia. No, a mí no me hables de Biblia. Porque eso es para mí un libro. ¿O qué? ¿Es más verdadera tu Biblia que el Corán de los musulmanes? No, a mí dame datos científicos, matemáticos, ¿va? Si no cabe aquí en mi cabeza, no existe. Querer procesar las cosas desde el punto de vista de la pura razón también es un fanatismo. Y es ahí donde yo a más de un ateo me lo agarro de bajada, porque son tipos racionalistas. Hay ateos muy buenos, pero la mayoría de ateos, vamos a decirlo, que rondean, tienen una perspectiva no estrictamente atea, sino racionalista. Es decir, que ciertamente no creen en Dios, pero no creen en Dios porque lo que no entra en su razón, lo que no sea comprobable concretamente, no pasa. Entonces yo a veces les pongo este argumento sencillo. Mira, tú estás casado. Porque el argumento que nosotros tenemos como católicos, les invito, hay una encíclica que escribió Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, fe y razón. Nosotros tenemos que volar con las dos. Un católico con mucha fe y nada de razón no es católico. Y con mucha razón y nada de fe tampoco. Tenemos que volar con fe y razón. Nosotros no somos fundamentalistas, nosotros no somos fanáticos en nuestra doctrina. Que muchas veces actuemos como fanáticos es muy diferente, pero oficialmente un católico usa la fe y la razón, las dos. Porque si se carga más a una, termina en un fanatismo. Un fanatismo de la fe que se llama fideísmo, o un fanatismo de la razón que se llama racionalismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando yo no paso más que lo que sea comprobable, estoy diciendo que el conocimiento científico es el único que existe y no hay mayor aberración. La ciencia tiene sus límites, porque nosotros usamos la fe y la razón, y la razón nos ayuda a entender muchas cosas razonables de la fe. Por la razón, ¿qué es la teología? Empezar a razonar la fe, teniendo en cuenta de que mi razón me va a ayudar a entender ciertas cuestiones de la fe, pero no agotan el misterio. Esa es la única cosa. Porque también ha pasado, y tenemos desde sacerdotes, obispos, que racionalizan todo. Ya no hay fe, ya no hay misterio. No, Jesús no resucitó, es que resucitó en el corazón de los demás. Y empiezan a hacer pseudo exégesis bíblicas, pisoteando el misterio. Porque lo que quieren es que les quepa en la cabeza. No, es que no es verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor, es una manera, una forma. Y en nombre de la ciencia, de la exégesis y de la hermenéutica, tenemos sacerdotes y obispos más ateos que un ateo. Pueden saber mucho de Biblia, pero de fe la tienen muerta. Precisamente por eso. Porque son personas racionalistas.
Entonces ya los misterios de fe no le caben aquí, para ellos tienen que entrarle de alguna manera, y como no, si lo niegan el misterio, o sea, si niegan el hecho, pues dejan de ser católicos. Entonces, ¿de qué manera me acomodo? Bueno, es que sí creo en la resurrección, pero es que no creo que Jesús haya resucitado físicamente, sino que resucitó en el corazón de los demás, ¿verdad? O sea, que en pocas palabras esto de Maús que acaban de leer es simplemente una anécdota, es como un cuentito, ¿verdad? Para entender que Jesús resucitó en el corazón de los otros, ¿verdad? A esa conclusión empezamos a llegar cuando hay un fanatismo del racionalismo. ¿Vas a dar un argumento que le llega al racionalista del ejemplo? Sí, qué bueno que me recuerdas. Estaba poniendo el ejemplo. Entonces yo le digo, ok, si tú quieres solamente lo científicamente comprobable, le digo, por ejemplo, si tienen esposa, le digo, ok, si tienes esposa, o si no la tienes, cuando la tengas, y queda embarazada, ¿tú estás seguro que ese bebé es tuyo? Dice, espera, pero lo puedo estar. Yo le puedo hacer un examen de ADN cuando nazca. Entonces yo le digo, ok, a cada hijo que tú tengas, tú pídele un examen de ADN a tu esposa a ver si sigue contigo. ¿Por qué? Ciertamente puede comprobarse científicamente esa verdad, pero hay una verdad que le va a interesar más a tu esposa, que es, oye, tú no me tienes confianza. Y la confianza, ¿cuál es su fórmula química? ¿Cómo se mide la confianza científicamente hablando? O sea, hay otro tipo de conocimiento que va más allá de lo científico. O sea, en técnica, pues sí, yo sé que científicamente puedes comprobar por ADN a cada niño, pero inténtalo hacer, a ver si quedas con familia. Entonces, es la manera de hacerles un poquito entender de que el problema está en el fanatismo de creer que la realidad solamente se debe de, o que lo que existe, lo que es verdad, solamente es lo que es razonable, científicamente explicable. Y vemos que no es así. Hay un artículo de esta semana pasada en Zenit sobre razón y fe, que vale la pena que lo busquen y lo Ok. Sí. Toca ese tema también. Sí, porque si algo le tenemos que agradecer a Dios es de que este Papa, si yo le pusiera un mote, un apodo, es un amante o enamorado de la verdad. Como teólogo antes de ser Papa, todo lo que escribió. Es alguien que no le... Este Papa hizo algo que Juan Pablo II no hizo en las reuniones estas que hacen con todas las religiones para orar por la paz en Asís. Este Papa lo que hizo fue invitar a 2 ateos. Para mi desgracia, uno era mexicano. Entonces, pero el Papa no tiene temor. Vamos a ver la conclusión. La Iglesia no tiene temor de hablar con el budista, con el musulmán, con el protestante, con el ateo, con el agnóstico. No tiene miedo. Porque está firme en un conocimiento, pero no está firme como si estuviera encerrado como un fanático. No, ya tengo la verdad, de aquí no me muevo. No, la Iglesia sigue caminando. Sigue caminando. La Iglesia ha tenido que hacer moral, por ejemplo, de la clonación. 60, 70, 80 años atrás, ¿la moral católica contemplaba eso? No, pues porque no estaba ese problema. Entonces, eso es lo majestuoso de la Iglesia Católica, y solamente se puede ocurrir porque nosotros sabemos que la revelación ciertamente está en la Sagrada Escritura, pero en la tradición. Por eso los protestantes tienen problemas con eso. Tienen que quebrar, para hacer discernimientos morales en muchas cuestiones ya actuales, tienen ya problema. Entonces, automáticamente un pastor ya dice una cosa, otro pastor dice otra cosa, ya no hay unidad, porque son problemas que exigen unidad de concepto en el dogma, vamos a decirlo así. Pero actualizarlo, vamos a decirlo, presentarlo. Me recuerdo que una vez pusieron de que la Iglesia sacó nuevos pecados. ¿Saben lo que es ser hacker? Sí, Hacker, el que roba contraseñas y todo eso. Entonces, y en las noticias pusieron, la Iglesia puso nuevos pecados, ser hacker es pecado. Señora, exactamente, ese es el punto. La Iglesia no aventó nuevos pecados. El pecado es robar, el pecado es mentir, el pecado es la deshonestidad. Pero simplemente lo que es robar lo aplicamos concretamente a temas actuales. Entonces, exacto. Entonces, y ahí es lo que le llamamos nosotros magisterio. Por eso, si yo hago mucha Biblia, pero no estoy leyendo los documentos del Papa, las encíclicas, el catecismo de la Iglesia, voy a tener muchos problemas en cuestiones de moral. O sea,
hasta dónde. Hay cuestiones, por ejemplo, de la eutanasia. Me preguntaban la otra vez, no me voy a extender en esta parte porque no es el punto, pero y si la persona tiene muerte cerebral, pero pueden mantenerla, ¿qué dice la iglesia? ¿La desconectamos o no desconectamos? Hay cuestiones bien importantes que solamente si nos metemos al magisterio. ¿Por qué? Porque si tú vas a buscar en un pedacito en la Biblia en donde decir qué pasa cuando pasa muerte cerebral y pueden mantener el cuerpo activo, no la vas a encontrar. Doctrina con los anticonceptivos, ¿se puede, no se puede? ¿Por qué no se puede? Busca los anticonceptivos en la Biblia, no lo vas a encontrar. Pero a la luz de esa revelación, Dios sigue inspirando, dando el Espíritu Santo a quien ha dejado como su vicario, que es Pedro, y el sucesor de Pedro actualmente es Benedicto XVI. Por eso es bien importante, sobre todo con estas tendencias racionalistas. Entonces, ¿qué pasa también con el racionalismo? Decía un filósofo muy famoso de Alemania, Edmund Husserl, él inventó, bueno, por llamarlo inventar, fue fundador o iniciador de lo que le llaman fenomenología en filosofía. Una de las personas más inteligentes, de los filósofos más inteligentes del siglo pasado. Entonces, él se bautizó luterano, pero ya después con la filosofía se volvió ateo, y al final de su vida empezó a tener ciertos destellos de fe y sobre todo inclinación por la Iglesia Católica. Entonces, pues una de sus mejores amigas se hizo monja y le dijo, pues, ¿qué le cuesta? Hágase. Y dice, no sería tan fácil. ¿Cómo me encantaría? Dice, me encantaría ser católico, pero dice, me he manejado en toda mi vida con tanto orden en mis ideas que tendría que dedicarle a cada dogma como 5 años y estoy ya muriéndome. No me va a alcanzar el tiempo para examinar ordenadamente cada dogma de la Iglesia. Tiene una cosa positiva, que ahí habla la intención de que él sabía que tenía que profundizar en la fe. ¿Cuál es el error? El error es un racionalismo de parte de él, porque lo que está diciendo es que él va a tener fe mientras, o sea, que la fe es fruto de un estudio científico de los dogmas. Y eso no. La fe es un regalo, es un don. La fe es un don que no llega ni tarde ni temprano, llega cuando Dios quiere. Es un regalo. O sea, nuestra fe no ha sido un cúmulo de muchos científicos o muchos sacerdotes que han estudiado las Escrituras y han llegado a que, esto. Y por eso, instantáneamente tú tengas fe, ¿no? La fe es un regalo que viene por parte del Espíritu Santo, que se sigue transmitiendo siempre en los sacramentos, por ejemplo. Ayuda mucho formarse, obviamente, pero si la formación sin sacramentos va a estar muy complicada la cosa, porque la fe es un acto de gracia, gratuito de Dios, no es conclusiones científicas, ¿no? Entonces, y en esta posición es cuando el racionalista que quiere meterse en cuestiones de fe a través de un pensamiento meramente racionalista, lo que quiere es juzgar al juez. O sea, yo voy a llegar al conocimiento de Dios yo siendo el centro. Entonces, a ver, Dios, preséntame tus pruebas. Cuando es al revés, espérate, tú eres la criatura. Tú eres la criatura. Vamos a ver que eso tiene ciertas aplicaciones al final. Sin embargo, al final de su vida, Husserl, fíjense lo que dice. La ciencia no tiene nada que decir sobre la angustia de nuestra vida, pues excluye por principio las cuestiones más candentes para los hombres de nuestra desdichada época. Él vivió en el tiempo de los nazis. Las cuestiones del sentido o sinsentido de la existencia humana. Alguien que usó demasiado su razón llega también a la conclusión de decir, la ciencia no tiene nada que decir, tiene que decir mucho en física, en química, en matemática, en esto. Pero ¿qué nos dice la ciencia del sentido de la vida? O del sinsentido de la vida. ¿Qué nos dice la ciencia? Son terrenos que ya no entran en el conocimiento científico. Finalmente, el último fanatismo, el hedonismo. ¿Saben lo que es hedonismo? ¿Alguien lo ha escuchado? Se
me hace como narcisismo. Va por ahí, exactamente, va por ahí. Hedonismo significa, es como una tendencia fanática al placer, ¿verdad? El narcisista es un placer, o sea, yo soy el bonito, vamos a decir, de la película, pero el hedonismo es, vamos a decir, un culto de adoración básicamente al placer, venga como venga. Ese es, yo creo que en realidad, uno de los fanatismos más proliferados, porque les acabo de decir fideísmo. Pues sí, hay muchas religiones que su proselitismo lo hacen de manera fideísta, fanática. Hay racionalistas, también los encontramos, pero en realidad lo que sobra son hedonistas. Y voy a poner concretamente dónde está el problema aquí. El hedonismo, si lo quiero resumir, me gustó una frase que decían, bueno, no me gusta, pero con eso lo explico. El Imperio Romano, cuando empezó a decaer, se ha dicho, el Imperio Romano fue vencido por los bárbaros, no cuando militarmente estaba débil. Los romanos estaban fuertes cuando llegaron los bárbaros, pero moralmente la sociedad estaba ya de pique. Eso le tocó a los primeros cristianos. Muchas veces los cristianos murieron no tanto por odio a la fe, sino por conejillos de Indias. Dijeron, pues a ver, ¿a quién metemos al circo romano con los leones? Como tenemos que entretener aquí a toda la gente, pues vamos a agarrar a los más poquitos, que son los cristianos, esa secta que está saliendo ahorita nueva, y los metemos ahí. Y entonces hay una frase que se decía en Roma: al pueblo, pan y circo. Al pueblo, pan y circo. ¿Qué hay detrás de esto? Hay una mentalidad hedonista, es decir, convéncete que solamente la vida es para consumir y divertirte. Ojo, con esto yo estoy dando muchas ideas que necesitamos, al final vamos a bajar, pero tenemos que aplicarlo, porque todo esto afecta o beneficia a la búsqueda de la verdad. Entonces ya no me sirve solamente contemplar a los magos, a los sabios de Oriente que buscaban la verdad y llegaron hasta Jesús, sino esto concretamente en mi vida, ¿cómo aplica? ¿Tengo algo de fanático, de fideísta? Sería buena pregunta que yo me hiciera. ¿Tengo algo de racionalista? Porque a veces somos fideístas en batallas, por ejemplo, de diálogos, que ahorita nos llega un protestante y más de uno le sale su fideísmo. Pero en el trabajo, en otras cuestiones, quizá me sale el racionalismo, ¿verdad? Sobre todo con el aspecto de economía. ¿Por qué? Porque la economía es... Sí, yo suelo decir que honestamente, a veces los católicos, la providencia de Dios es simplemente un concepto intelectual. ¿Quiénes le dan trabajo a la providencia realmente? ¿Quiénes trabajan solamente para tener una vida sencilla, sabiendo que lo demás Dios se encargará? Oye, pero ¿y qué tal si no? Pues voy poniendo una silla por atrás, por si... Entonces, eso es una manera racionalista de pensar. Y la providencia de Dios, creo en la providencia, pero nada más aquí. En mis actos yo no demuestro dónde verdaderamente me abandono a la providencia de Dios. Trato de asegurarme racionalmente, que me quede claro que no me va a faltar pan, que no me va a faltar vestido. Racionalismo. Y la tercera que les decía, del hedonismo, muchas veces estamos contagiados en eso, en consumir y en divertirnos. Como si la vida fuera solamente eso: comer, tener salud física y estar, entre comillas, feliz, divertido, esparcido, ¿verdad? Como si ese fuera el motivo de la vida. El hedonismo también cae en lo que le llaman, estoy mencionando términos un poquito complicados, pero trato de explicarlos para que se pueda entender bien. También cae en el pragmatismo. El pragmatismo es una persona que es muy práctica, muy concreta, lo que funcione, ¿verdad? A los que les gusta el fútbol, por ejemplo, el entrenador más pragmático de todo el mundo, el del Real Madrid. No importa si juegan bonito o feo, él quiere ganar, y si gana con un gol, ya basta. A él le necesitan lo práctico, los resultados, punto, ¿verdad? Entonces, a veces el pragmatismo también nos cierra la verdad. ¿Por qué? Porque está en lo que funcione. Y que hay una de las cualidades de cuando tienes fe: con la fe ves algo, pero no ves un resto. Y el pragmático no. El pragmático necesita cash, aquí.
¿Cuál es la diferencia con el racionalista? Que el racionalista quiere que le pase, quiere las cosas seguras aquí, pero puede tener otros motivos. El pragmático, hedonista, lo que quiere verlo aquí es simplemente por su placer, por beneficiarse a él. Entonces ya es diferente, es querer ver la cosa, pero por que me causa mi placer. San Agustín decía una frase bien interesante con esto del pragmatismo, dice que nadie niega a Dios más que aquel que le conviene que Dios no exista. Nadie niega a Dios más que aquel que le conviene que Dios no exista. La mayoría de ateos actualmente no son ateos intelectuales, son ateos prácticos. Tienen un problema en creer en Dios porque si creen en ese Dios van a tener que modificar un estilo de vida. Entonces, ahí empezamos a ver que esa tendencia ya de por sí es fanática en sí misma. Y con moño científico, no, yo la ciencia y todo eso, no, pero atrás, mi hijo, lo que hay atrás de ti es un temor y un pavor a que ese Dios que te estorbe, te cuestione y te cambie la vida. Estamos en esa conclusión, ¿no? Porque al final, técnicamente, o sea, ateos solamente hay ateos teóricos. Nunca puede haber un ateo práctico. Lo que puede haber es idólatras. ¿Saben lo que es idolatría, no? Idolatría es poner algo o a alguien en el lugar de Dios. Eso es un idólatra. Entonces, ¿qué es un ateo? Un ateo intelectualmente sí puede darte ideas, pero en la praxis, en la vida, tú no puedes ser ateo. Porque, ¿cuál es una de las cuestiones que implican tener fe? Poner la confianza en Dios. Ya no eres tú, sino en Dios. Entonces, simplemente lo que no hacen ellos no es que no creen en Dios, sino ponen a alguien por encima de ese Dios. Puede ser su dinero, puede ser su persona. O sea, técnicamente sí creen en un Dios. Su persona, su dinero, sus proyectos. En eso está basada su confianza. Aunque intelectualmente te dé razones de que, a ver, demuéstrame la existencia de Dios y todo, pero en la práctica nadie puede vivir sin Dios o sin algún tipo de idolatría. Es decir, algo que supla en lugar de Dios. Benedicto XVI, por eso le decía a los jóvenes en Croacia, una frase bien importante que les decía: sí, estudien, trabajen y todo eso, pero su juventud principalmente Dios se las ha dado para que comiencen a resolver los problemas verdaderos de la vida. Es decir, ¿por qué estoy aquí? El sentido del sufrimiento, la muerte. Y el hedonismo castra esa oportunidad. Porque el muchacho solamente está pensando en si ya salió el nuevo teléfono, en qué voy a hacer el fin de semana para divertirme. Honestamente, ¿cuántos muchachos o jóvenes en esa etapa de juventud se están preguntando cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufre el inocente? Después de la muerte, ¿no? Lo que le dice el maestro, no, después de la muerte no hay nada, se tragan eso. O lo que, peor tantito, lo que dice el noticiero. Ni siquiera se dan a investigar, porque hay un fanatismo que es hedonismo. Como viven solamente para el placer, para satisfacer, cierran la puerta totalmente a cuestiones más profundas. Por lo tanto, vías para alcanzar la verdad. Ya mencioné, estos son obstáculos. Puede haber muchas. Yo voy a mencionar dos ya solamente para poner ya también la conclusión. Vías para el encuentro de la verdad. Obviamente nosotros sabemos que nosotros tenemos el gran regalo de la revelación divina, es decir, la Sagrada Escritura. Este mismo filósofo, agarrando nuevamente este mismo filósofo, Husserl, él decía, al final decía que él estaba consciente que el ser humano no se podía conocer plenamente sin entrar a la Sagrada Escritura. Escudriñar las Sagradas Escrituras me da un conocimiento de mí y obviamente de Dios. Decía San Jerónimo que el que no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. Entonces nosotros tenemos esa vía, la menciono porque nosotros somos creyentes. Si yo no estoy profundizando en la palabra de Dios, difícilmente voy a conocer quién soy, cuál es el propósito de mi vida a nivel general y cuál es el propósito de mi vida hoy, en este preciso momento.
y mucho menos voy a conocer lo que es Dios, su voluntad. Entonces, pero otro que no necesariamente requiere fe, aunque lleva hacia la fe, es la belleza. La belleza es un vehículo creado por Dios. Y aquí sí, el Papa Benedicto, antes de ser Papa, escribió bastante acerca de eso. Hay un escrito en donde él, por ejemplo, pone la falsa belleza y la verdadera belleza. Porque ahorita lo que ahorita nos dicen que es bello, es realmente falsa belleza, y lo van a identificar. Él pone varias características. Dice, la falsa belleza, por ejemplo, genera morbo. Ve cómo se presenta la mujer actualmente. La mujer es bella, pero cuando tú ves una mujer, ¿qué te provoca cuando te la están presentando en los anuncios, en los comerciales? La falsa belleza genera morbo, genera deseo egoísta de posesión. Pues ya la quieres a la mujer para ti, y la quieres para cosas muy específicas que se te vienen en tu mente. O sea, ya creó morbo y eso lo quieres tener, lo quieres poseer. Eso genera la falsa belleza. Empieza a empequeñecer las capacidades espirituales. Y aquí es donde brinco a la buena y la original belleza. La original belleza tiene como propósito, voy a mencionar a Juan Sebastián Bach, el músico. Él decía que la música tenía su ideal principal, era dar gloria a Dios. Por lo tanto, algo que tú veas bello, sea lo que sea, para poder meter el filtro y saber si es un vehículo para llegar a Dios, pregunta si le da gloria a Dios. Porque ahorita, por ejemplo, muchos artistas suelen aceptar, por ejemplo, salir en revistas para adultos, pongo entre comillas lo de adulto, y la justificación es, no, las fotos están bien cuidadas. Fueron muy artísticas. En el Renacimiento había ciertos desnudos, y que no era pornografía, realmente eran obras de arte. Pero no nos hagamos tontos. ¿Cuáles son las motivaciones de lo que ahora llamamos belleza? ¿Dan gloria a Dios? Principalmente. Ahí es donde viene el problema. El problema, porque la belleza está creada para llevarnos a Dios. Porque la belleza rompe con lo normal. Ese es el impacto. Si yo voy caminando en un paisaje normal y de pronto pasa una muchacha bonita, automáticamente, instintivamente yo la vuelto a ver. El primer efecto de la belleza es cortarte de la normalidad. Cortarte, llevarte como a otro nivel, ¿verdad? El problema es que si es falsa belleza te va a llevar a un nivel que te degrada. Si es verdadera belleza, te inspira a los deseos de trascendencia, de cielo, de salvación. Yo no sé si quienes hayan visto la película de Los Miserables, que está todavía en cine. Okay. Por ejemplo, eso puede ser belleza. Musicalmente, el mensaje. Y es curioso. Antes pasaron seguramente muchos cortos que tú dices, esto es lo que nos definen como belleza, y son verdaderamente basura. Y ves una obra como los de Los Miserables y mucha gente, si no tiene esa sensibilidad, no, estuvo muy larga, todo canto, todo. ¿Por qué? Porque no estamos empapados de la verdadera belleza. No hemos afinado el oído, la visión, el tacto, el gusto, para verdaderamente encontrar lo que es genuinamente, puramente, transparentemente bello. Porque cuando tocamos verdaderamente las cosas bellas, instantáneamente te llevan a Dios. Decía un sacerdote carmelita, dice que él, cuando está en la comunidad comiendo, él trata de escuchar mucho, no compartir tanto. Dice, porque trato de tomar el alimento y verdaderamente degustar lo que estoy comiendo, porque a mí personalmente, cuando veo los sabores, automáticamente me sale una oración de agradecimiento a Dios. Señor, solamente si a ti se te hubiera ocurrido un mango,
lo que implica el sabor de un mango, de una uva. El hecho de encontrar la belleza ya en lo creado automáticamente lleva a Dios. Pero el problema está en ser muy inteligentes y diferenciarla de la falsa belleza. Conclusión. Santo Tomás de Aquino dice, Santo Tomás, Edad Media, ya no tenía problema en que nosotros como católicos dialogáramos con personas que ni siquiera son creyentes. Porque él dice, si esa persona no creyente tiene honestamente un deseo por la verdad, en un punto nos vamos a encontrar. En un punto nos vamos a encontrar. Aquí yo les recomiendo a la alumna de este filósofo, Edmund Husserl, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Es más conocida por su nombre real, que es Edith Stein. Fue una alemana de raza judía, dejó el judaísmo por meterse a la filosofía, se hizo atea, pero no era de las buenas ateas, porque tampoco estigmaticemos. El que sea ateo, no, es un cerrado, no. Hay personas que han llegado al ateísmo por ese anhelo de buscar a la verdad. Es más, yo diría, es saludable que nosotros como creyentes un día nos volviéramos ateos. Tú te has sentado y decir, a ver, yo creo porque me han metido nada más conocimientos. ¿Por qué creo? Si da tiempecito que no creo, voy a hacer algunas preguntas que a más de una persona la meten en crisis. Pero es saludable, ¿a qué le tenemos miedo? Como si nos metiéramos en un terreno en donde, nos vamos a perder. Si tú llevas honestidad y humildad, llegas porque llegas. Y esta mujer se hizo católica, no solamente se hizo católica, se hizo monja carmelita descalza, y después Hitler la sacó y la mató en la cámara de gas, por ser de raza judía. Y los escritos filosóficos y teológicos es de una gran valía. Siendo atea, en la guerra mundial se fue a ser voluntaria de la Cruz Roja. Es mentira que un ateo no pueda ser bueno. La diferencia es de que nosotros como cristianos no estamos llamados a ser buenos, sino llamados a ser santos. Esa es la gran diferencia. Para ser buenos no se necesita de Dios. Noticia. No se necesita de Dios. Para ser santos sí. Entonces ella demostró, sin Dios, ¿hasta dónde puede llegar? La compasión, llegar a la Cruz Roja, ayudar, voluntaria, dejar sus estudios, y atea. Pero el conocimiento de su Dios, el que conocerá, el que le dará la fe católica, pues sacará mucho más que un voluntariado, que un asistencialismo. Es mucho más, mucho más. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o lo pueden buscar como Edith Stein. Stein, S-T-E-I-N. Stein. Un poquito y era santa. Ya. Edith Stein. Ella es genial, y ella fue asistente de Edmund Husserl, que es curioso. De hecho, cuando Edmund Husserl cuenta que cuando estaba enfermo, ella se le acercaba y le leía el Evangelio, ¿no? Entonces había esa confianza, y quién sabe si por ahí fue que Husserl le empezó a agarrar un poquito de ese aspecto de fe, al menos al final de su vida. Entonces, ahí no sé si es Pascal, ahí sí la verdad que no me recuerdo, dejémoslo como anónimo, pero una frase tremenda, dice que cuando la ciencia, o vamos a poner la razón, la ciencia o la razón, que no son la misma cosa necesariamente, llegue a la plenitud de conocimiento, a la cima del conocimiento, ahí lo va a estar esperando la fe. Porque la ciencia todavía no lo sabe todo. Y sin embargo nosotros por fe ya sabemos muchas cosas que años después va a tener que descubrir la ciencia. La ciencia necesitaba fe para decir lo que existe que yo no veo. Sí, es un aspecto hipotético. Tiene que Ya. basado en lo que pueden ver. Ya. Sí. Entonces, pero es lo interesante, o sea, cuando tú realmente te manejas con estas dos alas que dice Juan Pablo II, fe y razón, puedes ver el gran valor. La razón, ¿quién te la dio? Dios. O sea, que no uses tu razón es blasfemar contra Dios de alguna manera. O sea, la razón, por eso a mí me da un poquito hasta de rabia cuando los protestantes dicen, te salen con que, estas mismas personas que les digo, pero vamos a hablar. Pero ya estábamos tocando cosas de que ya sabían que no les convenía. No habla con mi pastor, le digo, si quieres hablo con tu pastor, no hay problema.
pero necesitamos hablar personalmente. Vamos a hablar. Me dice, no, a ver, ¿por qué no quieres hablar conmigo? Es que tú me vas a decir cosas de hombres. Y le digo, pues qué interesante. Habla el Papa, un sacerdote, y son de hombres, pero lo que sale de la boca del pastor o tuya, eso sí es del Espíritu Santo, ¿eh? Porque lo creen así. Te dicen, la sola Biblia basta, pues déjame la Biblia tranquilo y ya, ¿para qué me la quieres explicar? O sea, hay cierta incoherencia por esa parte porque hay un miedo a la búsqueda de la verdad. Ese es el problema. Y el católico no tiene miedo a la verdad, no lo puede tener. Si tiene miedo porque no está formado, ¿cuál es la solución? Fórmate. Porque honestamente, el tiempo que se da de formación de nosotros a veces está solamente reducido a lo que se recibió catequéticamente, pero esa catequesis solamente es buena, pero para los 7 años. Decía un sacerdote, yo a mi edad me quiero poner el trajecito de primera comunión que tuve a los 7 años, lo reviento. Si yo quiero sobrevivir con la fe de catequesis de 7 años, no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. Entonces, seamos responsables. Aquí sí o sí, aunque suene radical, yo creo que salvo una emergencia o una excepción, Dios a los que vivimos en países occidentales, medianamente o muy industrializados, no tenemos pretexto en no formarnos. Se la creo a aquella viejita que en México que fui a un rancho que tenía que caminar 3, que ni luz tiene, ni leer sabe. Dice Jesús que a cada quien se le va a pedir según se le ha dado. Pero ahorita hasta gratis. Hasta gratis. Yo vi una forma de cómo, por ejemplo, en el Vaticano están todas las encíclicas, pero ni modo que es cansado leer en la computadora. Busqué y hay una forma de convertirlo en PDF, un documento PDF, y ya lo puedes leer en el teléfono, lo puedes leer aquí. Me llevé mi tiempo a empezar a descargar todo lo de los papas y todo eso, pero es una riqueza tremenda ahí que tú dices, ¿por qué no la lee el católico? Quien no está escuchando actualmente todo, sin exagerar, todo lo que está hablando este Papa, se está perdiendo de mucho. De mucho. Es una persona sumamente sabia. Y que, en contrario a todos los pronósticos que tenían, como es el gran teólogo, está hablando y está escribiendo muy sencillo. Bueno, porque Yeah. una cosa es el teólogo. Yeah. Él puede ser teólogo mientras es el cardenal Ratzinger. Yeah. Pero el día que es el Papa tiene que ser catequista. Catequista para un adulto, pero catequista. Tiene que escribir en sencillo lo que el teólogo elabora. Porque el teólogo racionalmente tiene que usar su razón. Sí, usa su razón. Para la teología mover de la frontera del misterio. Tiene que ir a la búsqueda del conocimiento de Dios. Exacto. Pero cuando él se convierte en Papa, no puede ir con el mismo lenguaje buscando la frontera. Tiene que ser catequista para nosotros. Tiene que ser catequista. Entonces tiene que hablarnos en un lenguaje de catequesis. No una catequesis de 7 años, pero en un lenguaje de catequesis. El problema es de que no todos los papas han tenido ese lenguaje. Esa es la cuestión. Y es por eso que va contra los pronósticos, porque cuando uno ve, porque uno lee, ciertamente hay ciertos libros que escribió como cardenal, que es alta teología, que sí cuesta leerlos, ¿verdad? Entonces, quien lo ha conocido, por eso le dijeron, no, va a empezar con sus encíclicas así, hasta aquí arriba, que la gente no le va a entender nada, y no. Tiene cierto tipo de complicación, por muy sencillo que sea, pero es ahí donde yo le digo a la gente, nadie, aprendió a leer encíclicas técnicamente en una escuela. Se aprende a leer encíclicas leyéndolas. Es aventándote al agua. Y es profundizando. Pero tenemos la ventaja de que el Papa ha sido muy sencillo, o a lo menos catequético. Entonces, en resumen, la búsqueda auténtica de la verdad requiere básicamente honestidad y humildad. Si alguien dice, yo estoy en mi búsqueda de la verdad, pero no es honesto y no es humilde, me está contando un cuento chino. Mentira. Pongo nuevamente el caso de estas personas protestantes. Muy abiertas a Dios, pero cuando tú te cierras, oye, si tú tienes la fe verdadera, es más, tú tienes la obligación de que si tú dices que estás bien, llévame tú a esa verdad.
Si yo soy el que digo cosas de hombres, vamos a hablar y corrígeme. ¿Cuáles son esas cosas de hombre? Instrúyeme en esa verdad que tú ya tienes en las manos. No lo quieren. ¿Por qué? Porque no es una honesta búsqueda de la verdad. Hay ego, hay fanatismo. Entonces, termino con un cuentito quizá más de uno lo ha escuchado, el cuarto rey mago. Es un cuento, obviamente tomando de estos sabios que fueron con Jesús, que tampoco dice que son 3. La tradición ha dicho que son 3 porque son 3 regalos los que llevan, ¿verdad? Pero no sabemos si fueron 1, 2, bueno, 1 no pudo haber sido porque sí dice en plural. De 2 para arriba pudieron ser. Entonces, pero supongamos que eran 3 y dice que se les unió un cuarto y entonces iba cada quien pues en su caballo o camello, lo que quieran, y este cuarto que se les unió le iba a llevar 3 perlas al niño Dios. Entonces, en el camino vio una persona pobre y se frenó, y los otros siguieron, se le frenó y le dio una de las perlas para que pudiera comer. Entonces trató de ir a alcanzar a los otros, pero entró a una ciudad en donde estaban abusando a una mujer. Y entonces al que estaba abusando le dice, bueno, yo te pago, pues le estaban abusando porque era esclava, entonces yo te la compro a la mujer. Y le dio la otra perla para poder liberar a la mujer. Ya se frenó por segunda vez, así que ya ni se veían los otros dónde estaban. Sí, trató de alcanzarlos y se fue a la tercera ciudad, que ya era Belén, pero ya pues llegó tarde. Entonces ya estaban en el tiempo en donde Herodes manda a matar a los niños. Entonces ve que un soldado ya va a degollar a un niño y le dice, espera, no lo degolles, yo te doy esta perla, y deja al niño libre. Y lo dejó. Y ya después a la señora le dice, ¿no vio a otros reyes, a otros magos, a otros sabios? Sí, vinieron hace mucho tiempo, estuvieron aquí con una señora y un señor y un niño que nació, que se fueron pues, precisamente porque tenían miedo a que le mataran al niño y todo eso. Y no sabe a dónde se fueron, pues escuché como que se fueron a Egipto. Entonces va y dice, pues a ver, mínimo alcanzarlos. Por fin, que a lo lejos ve un burrito con un hombre, una mujer y un bebé. Les preguntan, ¿usted de casualidad es José y María? Sí, sí. Entonces dice, bueno, yo venía aquí a adorar a su niño, pero tenía 3 perlas y en el camino por muchas situaciones pues me quedé sin ninguna de ellas, no tengo nada, tengo las manos vacías. Y entonces que María le dice, ok, mejor aún, porque ahora te las lleno. Y le pone a Jesús en las manos. Esa es precisamente la visión de la búsqueda de la verdad. Es desprenderse por beneficiar a los otros, es hacerse vulnerable, es quedarse vacío para que el todo pueda llenar. Decía San Juan de la Cruz, para alcanzar del todo al todo, he de negarme de todo en todo. Para alcanzar al todo, que es Dios, para alcanzar del todo al todo, he de negarme de todo en todo. Y eso es el mensaje evangélico. Quien quiera seguirme, que se niegue, que se vacíe, que desaparezca. Solamente así puede uno llegar al conocimiento de la verdad. Y es por eso que vemos, bueno, al menos me ha tocado a mí ver en lugares en donde, en ese mismo ranchito, donde la gente no tiene ni luz ni nada, pero una fe tan plena, no sabe ni leer, pero una fe tan plena, tan fuerte, que lo único que les falta literalmente es formación, pero el regalo de la fe la tiene ahí. Y es cuando ahí uno entiende lo de Jesús. Padre, te doy gracias porque esto no se lo he revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. El problema de muchos ateos, el problema de todo fanático, sea fanático católico, sea fanático de otro, el problema es eso, carencia de humildad, carencia de abajarse. Y con la frase final que voy a terminar, lo van a entender mucho mejor. Esto lo acaba de decir el Papa a la Curia Romana como 2 o 3 días después de Navidad. Dice el Papa Benedicto
ciertamente no somos nosotros quienes poseemos la verdad. Porque he encontrado católicos que dicen, yo estoy firme en mi fe y nosotros tenemos la verdad. En parte está bien, pero vean la perspectiva real y oficial de la iglesia. Ciertamente no somos nosotros quienes poseemos la verdad. Es ella la que nos posee a nosotros. La verdad no es algo, la verdad es alguien, Cristo. Yo soy el camino, la verdad. No dijo una verdad, no, la verdad. Quien no está en Cristo, no está en la verdad. Mucha gente está en ese proceso de la búsqueda, mínimo está en la búsqueda de la verdad, pero tiene que llegar a Cristo. Cristo es la verdad. Y eso sí, no lo podemos rebatir. Cristo es la verdad. Entonces dice, ciertamente no somos nosotros quienes poseemos la verdad. Es ella la que nos posee a nosotros. Cristo, que es la verdad, nos ha tomado de la mano y sabemos que nos tiene firmemente de su mano en el camino de nuestra búsqueda apasionada del conocimiento. El estar interiormente sostenidos por la mano de Cristo nos hace libres y al mismo tiempo seguros. Libres porque si estamos sostenidos por Él, podemos entrar en cualquier diálogo abiertamente y sin miedo. Seguros porque Él no nos abandona a no ser que nosotros mismos nos separemos de Él. Unidos a Él, estamos en la luz de la verdad. Yo creo que esa es la conclusión, el resumen de esto. El católico no tiene temor a la verdad, está en una continua búsqueda, pero sabiendo de que él no está poseyendo, va caminando como que agarrando pedacitos de la verdad, sino más bien dejándose agarrar por la verdad. Algo similar pasa con la comunión. Físicamente parece que nosotros nos lo comemos a Él, pero teológicamente el que nos come es Él, el que nos asimila es Él. Dicen los padres de la iglesia que nos hacemos concorpóreos con Cristo, palabra muy fuerte, nos hacemos otros Cristos. O sea, técnicamente yo lo estoy recibiendo, pero Él es el que me está asimilando en sí mismo. Entonces, esa realidad, cuando se ve mi búsqueda en esa perspectiva, yo voy a tener muy pocas tentaciones para la soberbia o la arrogancia. Porque yo voy avanzando en el conocimiento, no como diciendo, miren, yo he estudiado 7 años, es decir, presumo, tengo curso de Dios uno y trino, dogmática, liturgia, todo eso, porque a veces pasa así. Uno va creciendo el conocimiento así como que recopilando, ¿verdad? Ya me leí todas las encíclicas y todo eso, como diciendo, yo he avanzado en la verdad porque la he recopilado. Y vean la visión que dice el Papa, no, es que es al revés. El que obviamente se maneja en la verdad es como que la verdad te va asimilando. Por eso esa es la gran diferencia de grandes mentes, grandes teólogos que se han perdido y quizás está condenado, uno no sabe. Y por ejemplo, nuestro gran teólogo Santo Tomás de Aquino, un genio que se adelantó a su tiempo, pero que antes de genio, antes de teólogo era santo, es el punto. Eucarístico, los más himnos tremendos que escribió eucarísticos. Al final pidió que quemaran todo lo que había escrito, porque decía, esto es paja, de acuerdo a lo que verdaderamente es Dios. Gracias a Dios no lo quemaron porque es una joya lo que escribió. Ahí estaba muriendo, sí, un sabio, pero sobre todo un santo. Inteligencia sin santidad no sirve para nada. Conocimiento sin santidad no sirve para nada. Recopilar retiros, recopilar conocimiento, recopilar eso. Si no como dice Juan Bautista, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. O sea, el conocer más a Dios se demuestra en que me hago más humilde, más sencillo. Porque con la verdad yo puedo humillar a la persona. Y cuando yo humillo a la persona, ya no tengo caridad. ¿Y en qué voy a ser juzgado al final? En la caridad. Por eso Juan Pablo II decía, no acepten verdad sin caridad, ni caridad sin verdad. Porque hay mucha gente que es muy caritativos, pero lo único que dan son opiniones personales. Tal padrecito ayuda a los pobrecitos y todo eso, pero es un desobediente al Papa, al magisterio y todo eso. De poco le va a servir también. Porque para empezar, no es caridad. Eso ya se llama voluntarismo, asistencialismo, altruismo, lo que sea, muy bueno, pero caridad no es.
La caridad se desprende de Cristo, de la unión con Él, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna pregunta.